yo no deserté del sistema o de la organización de inteligencia que pertenecía junto al mando de Juan José Zúñiga Macías. Lo que yo hice después de haber recibido la orden de generar una imagen política de Zúñiga, identificando actores mediante la ejecución de operaciones psicológicas, que la identifiqué, se lo planteé, se trabajó. Cuando ya recibí la segunda orden de poder ejecutar imágenes en ejecución de operaciones psicológicas, no solamente en imagen política, yo solicité al general Zúñiga hacerme un costado, ¿no? Que no quería participar de ese tipo de operaciones porque no me parecían correctas. Entonces, lo que yo hice fue solicitar hacerme un costado de la organización de inteligencia de Zúñiga. Posteriormente a eso, a raíz de un montón de eventos que me empezaron a realizar, acosos, cambios de destino, sanciones, por el hecho de haber solicitado salir del sistema de inteligencia, me acusaron de que me amenazaron con realizarme un proceso por el caso Sencata, donde yo estuve infiltrado ejecutando operaciones de inteligencia que ahora se está utilizando en un caso montado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de todo eso, yo tuve que escapar del país, o sea, no deserté del sistema de inteligencia, yo solicité retirarme y tuve que escapar del país, dejando atrás mi carrera, mi profesión, mis amigos, mi vida, mi mundo, para poder empezar una nueva vida, ya que no existían las garantías legales de que mi persona pueda defenderse y que pueda manifestar lo que ha hecho, considerando que las operaciones de inteligencia en Bolivia son ilegales. No existe una ley de inteligencia que ampare y justifique lo que yo he hecho. Y esas fueron las palabras que emitió el asesor jurídico de Zúñiga, ¿no? Cuando me empezaron a hablar y de que yo tenía todas las de perder prácticamente, o continuaba con la ejecución de las operaciones del autogolpe, o si quería Zúñiga me podía haber arruinado la carrera con argumentos legales, porque las operaciones de inteligencia son ilegales en Bolivia. Hay un vacío legal, una ausencia legal que no habla de ninguna utilización, ni amparo, ni sustento legal para utilizar un sistema de inteligencia y mucho menos para ejecutar operaciones de inteligencia. Capitán, entonces usted en este momento se encuentra fuera del país a raíz de esa situación de inseguridad en su caso personal. Sí, querido Tufi, yo me encuentro fuera del país, me encuentro en los Estados Unidos en asilo político, cuento con toda la documentación acá en los Estados Unidos, estoy legal, tengo mi social, los permisos, Real ID, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo me encuentro aquí en los Estados Unidos. Bueno, como diría entonces el ministro del Castillo, he decidido tener mi cárcel voluntaria porque he salido del país, entonces no sé cuál es el problema que tienen ellos con querer ordenar que me ejecuten, ¿no? Pero el problema principal, veo yo, es la información a la cual yo tuve acceso, ¿no? Pero esa información yo la tuve porque mucha de esa información yo la proporcioné a través de las operaciones que realicé, ya sea en investigación o ya sea infiltrándome en diferentes sectores, tanto de la oposición como del oficialismo, y pude obtener esa información de acuerdo a los requerimientos que me daban en los 10 años que yo fui agente, ¿no? Yo, como dice Zúñiga, él dice, nace de la inteligencia después de 16 años de servicio en inteligencia, considerando que Zúñiga lleva como 30 y tantos años, ponle 30 años de carrera, de sus 30 años él hizo 16 años en inteligencia. Yo tengo 20 años en el ejército que tuve que mandarlos al tacho, de los cuales 10 años los hice en inteligencia. Sí, capitán, usted era parte de un grupo, en algún momento se haya hablado de los paspachos, ¿era ese o era otro tipo de grupo? Eran los pachachus, ¿no? Que es una denominación que le sacó Evo Morales, ¿no? Tendrían que preguntarle muy bien por qué empezó a rebautizar el grupo. El grupo Los Pachachus, más conocido como Los Pachachus, en realidad era el grupo 300 del batallón del comando en jefe de las Fuerzas Armadas. Era un grupo que se crea en 2019 bajo la dirección del coronel en entonces Juan José Zúñiga Macías, el mayor Adalid Becerra como segundo comandante, y que tenían como elementos de dirección de información a Hugo Moldis y a Luis Fernando Rodríguez Ureña. Éramos un grupo de inteligencia creado para el presidente de la República, en ese entonces Evo Morales. Posteriormente este grupo fue ratificado en la gestión de Yanine Áñez y fuimos un grupo de inteligencia
para la presidencia de Yanine Áñez. Irónicamente, el que manipuló, utilizó y el que prácticamente nos manejó al grupo 300, ya que no estaba incluso en esa época Hugo Moldis ni Luis Fernando Rodríguez Ureña, fue el ministro de gobierno, ¿no? Entonces pasamos a ser un grupo presidencial. El ministro de gobierno, Arturo Murillo, perdón, capitán. Exactamente. Arturo Murillo, ya. Exactamente. En realidad él era el que centralizaba toda la información y impedía muchas acciones y muchas cosas, ¿no? Entonces, posteriormente a eso, Zúñiga retorna al departamento, bueno, a Zúñiga lo colocan en el departamento segundo como jefe del departamento segundo inteligencia del ejército, y se desarticula el grupo 300 y pasamos nuevamente a conformar la compañía de inteligencia del ejército 297, acantonada en la ciudad de La Paz, dependientes del jefe del departamento, en ese entonces el general Juan José Zúñiga Macías, y desde ahí se trabajó. Yo cuando retorno al grupo de inteligencia soy colocado en el cargo de director de operaciones psicológicas en base a la preparación, el entrenamiento en el ámbito de operaciones psicológicas que yo recibí tanto en Bolivia como en el exterior, ¿no? Y con instructores bolivianos y de otros países. Sí. Que me habilitaron para poder tener la especialidad de operaciones psicológicas junto con la de inteligencia militar. El general Zúñiga ha dicho que en algún momento un extranjero le sugirió que lo eliminen a usted. ¿Sabe de qué se trata esa afirmación? Mira, querido Tufi, sí sé lo que ocurre. Lastimosamente en Bolivia las personas que dirigen las operaciones en el punto de vista de inteligencia son los venezolanos y los cubanos. En realidad la inteligencia en Bolivia se divide en dos tipos, la inteligencia central y la inteligencia dependiente. ¿Cuál es la inteligencia central? La inteligencia central está administrada bajo la unidad de búsqueda de información. El jefe de la unidad de búsqueda de información es el señor Luis Fernando Rodríguez Ureña. Esta unidad de búsqueda de información es una cartera que depende del Ministerio de la Presidencia. Entonces, junto con Hugo Moldis, que es el asesor en ámbitos de seguridad y defensa, y junto con el director de la AGETIC, lo que es la unidad de búsqueda de información, hacen una estructura bajo esas tres componentes, ¿no? Seguridad y defensa por Hugo Moldis, Juan Luis Fernando Rodríguez Ureña y el director de la AGETIC. Ellos operan con elementos extranjeros, principalmente miembros de la inteligencia cubana, que son enviados en calidad o bajo la fachada de misión diplomática en Bolivia, como fue el caso del coronel de inteligencia cubana, el embajador de Cuba en Bolivia en 2019, el Gallo Zamora, como la coronel de inteligencia, jefe de relaciones internacionales de Cuba, la coronel Rebeca Hernández, cubana, miembros y otras personas más que no recuerdo ahorita el nombre, y al mismo tiempo tienen el brazo operativo. Los cubanos son la cabeza, digamos, de la estructura, y los brazos operativos, los que ejecutan las órdenes sucias, los que cometen las actividades sucias, ilegales, secuestros, interrogatorios, hasta me animaría a decir asesinatos, que son los venezolanos. ¿Cómo operan los venezolanos? Existe en Bolivia lo que es PDVSA. PDVSA se encuentra bajo la dirección de un militar venezolano, miembro de la DGCIM. La DGCIM es la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela, son los sanguinarios de Venezuela, las personas que matan en Venezuela para el régimen de Maduro. Entonces, este militar venezolano llegó a Bolivia en el grado de teniente. En el grado de teniente hizo la escuela de inteligencia. ¿Lo tiene el nombre, capitán? Capitán, ¿lo tiene el nombre? Teniente coronel Miguel Ángel Lozano Delgado. Muy bien. Teniente coronel del Ejército de Venezuela, Miguel Ángel Lozano Delgado. ¿Cuándo llegó él? El teniente coronel. ¿Ah? ¿Cuándo llegó este teniente coronel venezolano? ¿Cuándo llegó a Bolivia? El 2010. Y se puede verificar dentro de la placa de promoción que se encuentra al interior de la Escuela Militar de Inteligencia del Ejército en San Jorge, de la promoción 2010 de analistas de inteligencia. Parte de esa promoción, para que le pregunten a un militar, es el militar Richard Cedeño, debe ser coronel ahorita. El coronel Richard Cedeño puede dar fe, y todos los que fueron alumnos de ese curso, que el teniente coronel Miguel Ángel Lozano fue alumno de esa promoción. De igual manera estaba un capitán que llega como capitán pero asciende a mayor en Bolivia, no recuerdo el nombre, de Venezuela, pero la persona importante ahí es Miguel Ángel Lozano. Miguel Ángel Lozano es el presidente
de PDVSA en Bolivia. Miguel Ángel Lozano es la persona que le presta los vehículos blindados, perdón, los vehículos de lujo, las vagonetas, cuando Evo Morales tuvo el presunto atentado que le dispararon. Miguel Ángel Lozano Delgado es la persona que le entregó los vehículos del Comando de Ejército y es la persona que entregó el vehículo que maneja el comandante de Ejército. El comandante de Ejército maneja un vehículo con una placa hechiza, que es EBB, que quiere decir Ejército de Bolivia Vagoneta 001, que es un vehículo donado por PDVSA en Bolivia, ¿no? Tienen, y cualquier momento se los puede quitar si les da la gana. El teniente coronel Miguel Ángel Lozano Delgado opera dentro de Bolivia bajo la fachada diplomática de presidente de PDVSA en Bolivia. Es por eso que cuando Zúñiga habla, y en eso le doy la razón porque me consta, de que hay operaciones que se ejecutan en la 20 de octubre allá en La Paz, frente al edificio de la Alianza Francesa. Frente al edificio de la Alianza Francesa hay un edificio. Ese edificio funcionan entidades del ministerio, pero hay ciertos pisos de ese edificio, que creo que son los últimos pisos, si no estoy mal, y los departamentos, que son propiedad del Ministerio de Defensa. Entonces, el Ministerio de Defensa otorga esos departamentos, como los considera en realidad como viviendas militares. Al ser viviendas militares, lo que hizo el ministro de Defensa es darles un departamento a los de PDVSA para que ahí se ejecuten las operaciones de inteligencia por órdenes de Hugo Moldis y Luis Fernando Rodríguez. Entonces, ellos tenían lo que nosotros en inteligencia llamamos una casa de seguridad. La casa de seguridad estaba ahí. Ahí pasamos instrucción, ahí recibimos clases, ahí recibimos adoctrinamiento de cierta manera, pues las técnicas venezolanas en la ejecución de inteligencia, ahí se ejecutaron operaciones y todo se dirigía de ahí. ¿En qué tiempo fue todo eso? Perdón, capitán, ¿de qué año a qué año estamos hablando de ese entrenamiento y todo lo que nos está contando? Mira, todo el tema de las capacitaciones con los venezolanos y con los cubanos fueron constantes. Yo formé parte del sistema de inteligencia hace 10 años atrás. Estuve 10 años. Cuando yo estaba en la compañía de inteligencia, soy reclutado para formar parte del Grupo 300. Entonces, todos los entrenamientos que nosotros realizamos en esa casa, en otros lados, en ambientes militares para hacer prácticas de tiro, como en el colegio militar, etcétera, etcétera, se los realiza desde el 2019, cuando se crea el Grupo 300 por órdenes del presidente, bajo el asesoramiento de Hugo Moldis y Luis Fernando Rodríguez Ureña, al mando del general Zúñiga, en ese entonces coronel Zúñiga. Entonces, todas las operaciones que nosotros hacíamos retroalimentación de instrucción o hacíamos instrucción a través de la doctrina que ellos nos planteaban, ¿no? Pasábamos clases, nos asesoraban, nos indicaban y demás. Entonces, sí hay una casa de seguridad al frente de la Alianza Francesa. Los venezolanos, ¿qué es lo que hacen? Ellos son los que ejecutan las operaciones de secuestro y demás. Entonces, cuando ellos quieren hacer daño a alguien, lo que le dicen a Zúñiga, le decían a Zúñiga, es que lo encuentre. Por decirte, te quieren encontrar a vos, tú Fiaré. Discúlpame que te coloque como ejemplo, pero tú te has escapado. Entonces, mueven al sistema de inteligencia. Entonces, nos movían a nosotros al Grupo 300. Nosotros te buscábamos a través del sistema de placa de tu vehículo, dónde has cargado, hay un montón de maneras, ¿no? Entonces, te encontrábamos y lo que hacíamos era dar parte a Zúñiga. Zúñiga le daba parte a Hugo Moldis o a Luis Fernández Rodríguez Ureña, y ahí entraban los venezolanos a ejecutar la operación de secuestros, y esa era la finalidad. Mi trabajo era solamente encontrarte y vigilar hasta que vengan los venezolanos y te saquen y ellos hagan lo que tienen que hacer, y yo no sabía lo que ellos hacían porque hay un principio en inteligencia que se llama la necesidad del saber. Entonces, yo no sabía lo que ellos hacían y solamente cumplíamos las órdenes. Entonces, la parte operativa en Bolivia, pues te digo, hay dos, la inteligencia se divide en dos. La parte central la manejan los extranjeros y la parte dependiente la manejamos nosotros. Policía, ejército, compañías de inteligencia, ministerio de gobierno. Somos los peones de lo que ellos ordenan. Nosotros somos los que buscamos la información porque somos bolivianos y podemos pasar, identificamos, nos infiltramos en grupos, hacemos las cosas, y ellos son los que ejecutan las cosas que ellos hacen, y nunca yo supe de lo que ellos hacían. ¿De cuántas personas de Venezuela estamos hablando en ese comando de operaciones, o de Cuba también que usted mencionaba?
Desconozco, querido Tufi, porque prácticamente el sistema de inteligencia no solo funciona con militares venezolanos, Sí. sino que funciona con personas que fueron asimiladas al sistema venezolano. Entre el sistema de asimilación de venezolanos, ellos captan a líderes, en realidad vuelven líderes de oposición a ciertas personas y generan los escenarios para que las personas crean que viven en democracia y generen ciertos aspectos donde las personas creen que son el surgimiento de líderes emergentes de la noche a la mañana que se desvanecen igual que surgieron de la noche a la mañana, es producto de una captación de ellos, el surgimiento de ciertas personas que lo único que hacen es ser funcionales al gobierno, es producto de ellos, porque ellos van captando. Hay muchos bolivianos que operan para ellos, que trabajan para los sistemas, que incluso se deben creer agentes de inteligencia cubano, agentes venezolanos y demás, pero están trabajando dentro de la estructura. Cabe recalcar que si bien ellos entran como funcionarios de PDVSA, yo no tengo acceso de cuál es la lista oficial de cuántas personas hay en PDVSA y cuántos han entrado bajo otras fachadas, pero hay muchos venezolanos que han entrado, y no es como la gente dice solamente los venezolanos que están en las calles pidiendo, no, eso es una problemática social que tiene una consecuencia de problemas conexos que viene a otro caso y otro tipo de análisis, y el tema de la inteligencia y la aplicación de los sistemas de inteligencia y la injerencia es diferente. Capitán, usted ha mencionado que posiblemente han habido secuestros, ejecuciones, asesinatos. ¿Hay algunos casos de los que sospecha que ha ocurrido bajo ese sistema? Mira, el caso que que te puedo hablar, que he escuchado que tiene relación, que no me está viniendo el nombre, es del secretario de la Confederación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, si no me equivoco, que la persona que está involucrada y como autor o como elemento que les proporcionó la información para la muerte de este ciudadano cuando murió el 2019, creo, 2020, no me acuerdo muy bien, fue el señor Guarachi, porque Guarachi trabaja con ellos, coordina con ellos. Entonces, Guarachi fue parte de la autoría intelectual de la muerte del dirigente de la Confederación Sindical de Trabajadores, secretario de la Confederación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que es uno de los casos que sé y que tengo conocimiento donde operó la inteligencia cubana, perdón, la inteligencia venezolana, ¿no? Capitán, hablando ya de este caso, de lo que ocurrió el año pasado, ¿usted estaba todavía en el grupo de inteligencia en el 26 de junio o ya no estaba? No, yo ya me encontraba en los Estados Unidos. Yo he arribado a los Estados Unidos, como dice el general Zúñiga, hace un año atrás. Se puede corroborar con los registros de migración, porque yo salí legalmente de Bolivia a través de aeropuerto como pasaporte, con visa y todo, y tomé un vuelo a las 3 de la mañana, arribando al aeropuerto de al aeropuerto de Nueva York, aquí en los Estados Unidos, el 4 de enero del año pasado. Entonces yo llegué acá, salgo de Bolivia el 2 de enero y arribo a los Estados Unidos el 4 de enero legalmente, con visa, con pasaporte y con todo corresponde. Sí, ahora, capitán, usted seguramente ha seguido los acontecimientos, ha seguido las declaraciones del general Zúñiga, las otras citaciones y aprehensiones de militares. ¿Qué piensa usted en relación a la hipótesis de que fue un intento de golpe de Estado lo ocurrido en junio, o ahora que hay quienes dicen, el propio Zúñiga, que se trató de un autogolpe para levantar la popularidad del presidente? ¿Cuál es viendo un poco sus conocimientos de inteligencia y cómo se operaba, qué piensa al respecto? Mira, querido Tufi, no sé si fue el objetivo que ellos tenían, incrementar la popularidad del presidente, que me parece un objetivo hasta estúpido, muy, muy sencillo, y que se lo podía haber ejecutado de otra manera, se podía haber visto la operación de otro punto de vista mucho más fácil. Pero sí concuerdo y soy testigo de ese detalle, de que en Bolivia hubo un autogolpe. Es más, yo en junio del 2023, es decir, un año antes, soy llamado por el general Juan José Zúñiga a su oficina, donde el general Zúñiga me ordena que identifique los elementos para poder generar una imagen política de él, es decir, una imagen política de general Juan José Zúñiga Macías. Cuando yo pregunto cuál es la esencia de este trabajo para poder identificar objetivos, trasfondos, actores, figuras y demás elementos que necesito para hacer una operación psicológica,
él me dice que es una orden recibida por el presidente, ¿no? En términos militares, él dice, el uno ha ordenado que se haga una transición de poder. Entonces, Zúñiga y todos los que estaban ahí nunca hablaron del tema de hacer un golpe de Estado. Ellos hablaban de generar una transición de poder. Ese era el término que se utilizó ahí. Entonces, lo que tenía que ocurrir era una transición de poder en la cual se tenía que preparar el escenario de acuerdo a todas las actividades y conflictos existentes y generar los conflictos existentes para que Zúñiga pueda asimilar. No sé si te acuerdas el 2019, y se tocó eso como ejemplo, que el 2019 fue la población boliviana en la época de Evo Morales, cuando pidieron que salga, que se volcó a las puertas de la 8ª división en Santa Cruz y le pidieron a los militares que tomen el mando del país. Entonces, se tenía que generar la operación de esa manera. Entonces, yo identifiqué 4 elementos para Zúñiga, lo que son mujeres, niños, ancianos y animales, ¿no? Que hice un estudio de casi 2 veces aproximadamente y le voy explicando el por qué, para qué y cómo se puede emplear dentro de una operación esto. La primera actividad de operación psicológica que se hizo cuando yo le expuse fue la actividad que se hizo el mes de agosto, si no estoy mal, del 2023, que se denomina Un cariño que deja huellas, que era una kermés para recaudar alimentos para los perros, de animalitos de la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empezó a entrar ese tema. Yo le expuse esta operación a Zúñiga, al mayor Sanginés, que era el comandante de la contrainteligencia, a Iriarte, que era el segundo comandante, pero que no justificaba porque él no era de la especialidad y solamente estaba de mirón ahí, y aparte que era el chofer, y después al señor Luis Fernando Rodríguez Ureña. Entonces, el señor Luis Fernando Rodríguez Ureña complementó todavía mi análisis y dijo que esta operación, estos elementos se pueden utilizar en personas del lado de Potosí, considerando que Zúñiga tiene una raíz minera y potosina por el lado de sus padres. Entonces, ahí empezaron a haber actividades. Si te fijas la página del ejército, las actividades del ejército, el 2023 te estoy hablando. Es mentira lo que dice el documental, que el 2024, en junio, después del cese de hostilidades, apareció el término del general del pueblo. Mentira, el término del general del pueblo apareció primero en Uncía o en el Agua, en esos dos lados, cuando empezaron a hacer campañas de entrega de juguetes a los niños en Navidad, se hizo perforación de pozos de agua. ¿Por qué el ejército tenía que entregar una perforación de pozos de agua? Si la perforación de pozos de agua la ejecutó COFADENA, que es la Corporación de las Fuerzas Armadas, y el comandante de ejército no tiene relación directa con COFADENA. COFADENA tiene un general que todavía es independiente por encima de Zúñiga, que él hace, nunca COFADENA permite que el ejército entregue, porque no ejecuta el ejército las obras, ejecuta COFADENA con personal militar, sí, pero COFADENA pertenece al Ministerio de Defensa. Entonces, ahí la respuesta, el ministro le ordenó que sea Zúñiga. Entonces, desde el Ministerio de Defensa se empezó a eslabonar y a proporcionar la ayuda indirecta y directa para que se haga la imagen de Zúñiga. Y el ministro de Defensa sabe por qué el ministro de Defensa permitió que Zúñiga entregue proyectos de perforación de pozos de agua. ¿Por qué el ministro de Defensa permitió que haya una calle en Potosí, en esas zonas mineras, que se llama Calle General Zúñiga? Calle General Zúñiga, o sea, Zúñiga tiene un nombre, una calle allá en los lados que le pusieron los comunarios y está con resolución y demás cosas. Entonces las operaciones empezaron. Cuando yo veo todo esto, le dije a Zúñiga, mi general, solicito poner un paso al costado, porque no me parece correcto emplear las operaciones, ¿no? Entonces, todo esto del autogolpe viene desde un año antes, desde que yo tengo conocimientos. Si es que no surge de años atrás, porque me hace dudar. Pero capitán, y te comento por qué. ¿Zúñiga quería ser presidente? Mira, la orden es que aquí hay que ver dos cosas, Tufi. No es que lo que quería Zúñiga, es lo que se ve en dos aspectos. ¿Cuál es el objetivo y cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el objetivo de mostrar un golpe de Estado, ¿no? Que hubo como dice un abogado que no merece la pena mencionarlo, que no tiene criterio, dice, fue un acto de indisciplina. ¿Cuál es el objetivo? Mostrar que las Fuerzas Armadas son una chacota, que no hay disciplina, que no hay esto, hacer quedar mal a las Fuerzas Armadas, denigrar, o sea, todo lo que se habló. Eso pueden ser objetivos, estoy de acuerdo. Pero ¿cuál es el trasfondo? Una operación psicológica trabaja no en el objetivo, sino en el trasfondo. Entonces, el trasfondo muchas veces, en mi caso particular, pienso yo que el trasfondo de lo que ocurrió el 26 de junio es la consolidación
es la ampliación o la consolidación del movimiento al socialismo dentro del mandato del poder a través de la implementación de milicias armadas en Bolivia. Porque se está demostrando internacionalmente, nacionalmente, mediante el desprestigio y todos los objetivos que puedas ver, que las Fuerzas Armadas no son confiables, que se tiene que generar una sustitución o un control hacia las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que yo veo acá que ellos están buscando es perpetuarse en el poder, buscando en la nueva etapa presidencial del 2025 a 2030, si no estoy mal, que ellos puedan implementar las milicias en Bolivia. O sea, el trasfondo simple de Hugo Moldis y de los cubanos es implementar las milicias en Bolivia. Capitán, la implementación de milicias no es de la noche a la mañana, ni en Venezuela. En ese sentido, capitán, Zúñiga ha dicho que en algún momento pidieron que se les dote de 5.000 armas o comprar, y lo sugirió inclusive un extranjero. O sea, Zúñiga tendría razón ahí para armar milicias militares o milicias civiles. Mira, Tufi, no es solamente que se les dote el arma, porque mira, ¿de qué sirve que les dotes el armamento? ¿Para qué le van a entregar el armamento a los movimientos sociales, no? Eso tal vez sí puede ser cierto, no te puedo decir porque no estuve en ese caso. Pero lo que sí me consta, porque es una actividad que nosotros realizamos, fue el 2019. El 2019, cuando se crea el Grupo 300, en las primeras misiones que nosotros hemos tenido, fue una entrega de armamento en Laucaeña a los movimientos sociales. ¿Qué hizo el gobierno? Compró armamento a nombre del gobierno de Bolivia para el ejército de Bolivia. Ese armamento jamás entró al ejército de Bolivia, jamás entró. La última vez que entró armamento a Bolivia fue en la época del presidente Jaime Paz Zamora, cuando les ayudaron a los peruanos a comprar y nos quedó un remanente porque ese armamento era para el Perú, y Bolivia metió como intermediario y les engañó a los israelitas y tuvimos sanciones, y etcétera, etcétera. Pero después de eso, cuando llegaron los Galil, nunca más se compró armamento. La anterior compra es de Gacimés. Entonces, ¿qué hicieron? El armamento, el ejército compró, perdón, el gobierno compró a nombre del ejército en 2019 y se entregó en Laucaeñe. ¿Quiénes estuvieron presentes en la entrega de Laucaeñe? Juan José Zúñiga Macías, como jefe de inteligencia. Nosotros, los agentes, brindando seguridad para la entrega del armamento en Laucaeñe. Los movimientos sociales, entre comillas, Juan Ramón de la Quintana y Hugo Moldis. Entonces, ese armamento se entregó. Si tú te fijas los videos que ocurren en el 2019, donde muestran a algunos indígenas sacando armamento, algunos salen con armamento antiguo, Mauser, Freno, etc. Pero hay otros que empezaron a mostrar armamento moderno. Y es armamento que está nuevo, no era armamento que estaba desportillado, desgastado, la pintura salida, porque era el armamento que se les entregó el 2019, justo ese año, en Laucaeñe. Entonces, ellos tienen armamento, el Chapare tiene armamento, que es un secreto a voces y que todo el mundo sabe, y que yo te confirmo porque yo estuve en la entrega de armamentos en Laucaeñe en el 2019. Ahora, ¿qué ocurre con las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas, como ocurrió este año, creo, o el año pasado, se entraron a una unidad militar. Para empezar, desde la época de Evo Morales, los soldados van y disparan cada vez menos. Entonces, antes había la fábrica boliviana de municiones. Disparaban los militares y la fábrica creaba munición. Bueno, ensamblábamos la munición que traían el latón, el plomo, el estaño, etcétera, y nos entregaban munición. Había munición boliviana de la fábrica. Ahora ya no hay. Hace como 10 años atrás que los militares están quemando la reserva de la reserva de la reserva, y hace 10 años atrás que no nos dan un cartucho en los cuarteles, pero todos los años hay soldados, todos los años hay premilitares, todos los años se dispara, encima a los premilitares les cobran. Entonces estamos teniendo prácticamente unas Fuerzas Armadas desarmadas. Los oficiales del Colegio Militar y de la Escuela de Sargento egresan, les dan una pistola para cuidar el país, dan la vuelta al patio de honor del Colegio Militar y les quitan las pistolas y se guardan el material bélico. No hay un solo militar que tenga su pistola en su posesión. Es más, fíjate la declaración del mayor Sanginés, él indica que ese día estaba desarmado porque su pistola se encontraba en lo que es la Escuela de Comando y Estado Mayor en Cochabamba. Claro, él estaba haciendo la Escuela de Comando y Estado Mayor virtual, entonces su pistola estaba allá. Todos los militares estamos desarmados, los cuarteles militares, los que están haciendo el servicio militar y han hecho en los últimos años, no me van a dejar mentir, muchos de los cuarteles se hacen sin fusiles, se hace sin armamento. Sí.
Capitán. Ya no se utiliza armamento. Sí, estamos tocando varios temas, capitán, y evidentemente usted conoce muchas cosas por lo que se ve y lo que decía el propio general Zúñiga. Ojalá podamos tener una segunda entrevista, si podemos acordarla para el comienzo de la siguiente semana. Ahora, capitán, yo quería preguntarle si a usted recuerda a qué líderes de la oposición o de quien sea le instruyeron a usted a hacerle un seguimiento de inteligencia. Mira, Tufi, creo que le mandé a tu producción una pequeña partecita, le mandé unos reportes de inteligencias, no sé si los puedes colocar o no. En esos reportes se ve lo que se hace una vigilancia y seguimiento el año 2019, si no me falla la memoria, o 2020, en la casa del empresario Nelson Artigas, ¿no? Sí, sí. En la ciudad de Santa Cruz. Es una casa particular donde nosotros nos infiltramos. Ahí se observa al coronel Jorge Santiesteban, que está como analista político en muchos programas. Se la observa a la entonces senadora de la República, a la señora Carmen Eva González, y se observa a muchas personalidades del ámbito político. Entonces, lo que hacía el gobierno prácticamente era seguir a todas las personas que ellos veían conveniente, ¿no? Líderes de oposición, cuando hubieron la época de las campañas políticas, a los que eran adversarios, candidatos, a excepción de las personas que eran funcionales al movimiento, al socialismo. Esas personas no se las seguía, hablándote desde el punto de lo que era el grupo 300. Nosotros nunca seguimos a personas. Y si seguimos alguna vez a alguien, te coloco un ejemplo para que la gente entienda. Carlos Mesa Gisbert, en 2019, cuando estaba de candidato presidencial, empezamos nosotros como grupo de inteligencia 300 a investigar de él, a seguirle. Ahí estamos mostrando los gráficos, capitán. Estamos mostrando los gráficos ahí, exactamente, lo que nos envió a la reunión de activistas. O sea, así ustedes hacían el seguimiento, lo estamos mostrando. Reunión de activistas en el domicilio de Nelson Artigas. Evidentemente es un caso. ¿Usted mencionó también a Carlos Mesa, que le hicieron en algún momento seguimiento? Mira, nosotros con Carlos Mesa, la primera vez que le hicimos vigilancia y seguimiento, cuando era candidato a la presidencia, antes de que lo habiliten y que tenga el perdón de Morales, si no me equivoco, cuando empezamos a seguirlo a Carlos Mesa, Zúñiga mandó los primeros reportes a Hugo Moldis, y Hugo Moldis le dijo que no se lo siga a Carlos Mesa, porque él está trabajando con ellos, y estamos desperdiciando esfuerzo de búsqueda. Entonces se empezó a seguir a personas como en ese entonces estaba Fernando Cuellar, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Alarach, que esas veces era vicepresidente, se lo siguió a... ¿Y a Luis Fernando Camacho? No ahorita ¿A Luis Fernando Camacho? ¿A Luis Fernando Camacho? A Camacho, a Pumari. Con Pumari todavía tengo una anécdota, porque una vez nos agarraron con Pumari cuando él estaba queriendo encadenarse en la Plaza Murillo, que nos detuvo la policía, porque la policía no sabía que yo estaba infiltrado ahí, y me detuvieron a mí, porque Pumari se logró zafar de ese momento. Yo estaba con él, tenía la confianza de él, se ganó, entonces me detuvo la policía, yo llamé a Zúñiga me hizo soltar por la autopsia ese rato. El comandante de la policía todavía me pidió disculpas porque fueron órdenes del presidente. Entonces, el cruce de información que se tenía era solamente las personas que sabían, nadie más podía conocer por el tipo de trabajo que hacíamos, ¿no? Entonces, incluso los venezolanos, yo no llegué a conocer a todos los venezolanos, ni a todos los cubanos que estuvieron trabajando en Bolivia, principalmente a las cabezas, sí, como la coronel Rebeca Hernández, que sabía, Gallo Zamora y demás, pero el resto de agentes que estuvieron infiltrados, ¿y ellos seguirán, muchos agentes, capitán, seguirán sí, ellos en Bolivia? Siguen allá, y es por eso que prácticamente yo no veo, incluso hablando del tema político, ninguna propuesta que hable de la aplicación de un sistema de inteligencia o una ley en realidad que ponga una mordaza o les limite a los sistemas de inteligencia de hasta dónde pueden vivir, porque tampoco puedes decir las voy a extinguir. Todos los sistemas del mundo y todos los países del mundo tienen un sistema de inteligencia por seguridad, incluyendo acá en los Estados Unidos, que tiene más, Chile tiene, Argentina tiene, todos tienen. Entonces no puedes escapar y dejarles que hagan lo que ellos quieran cuando ellos tienen que estar superditados, y condicionados y limitados por la ley en lo que pueden hacer y no pueden hacer. Capitán, se me ha ido el tiempo, ha sido extraordinario el tiempo que le hemos dado por la importancia de lo que usted está revelando, es primicia nacional lo que está diciendo, nombres y todo lo demás.
Y esto siempre buscando, por supuesto, la verdad, ¿no? Capitán, yo quiero hacerle la última pregunta. Ojalá podamos tener una segunda entrevista, si podemos concertarla en las próximas horas con la producción. Sí. Capitán, la AGETIC, usted mencionó, nosotros creíamos que la AGETIC está dedicada a administrar todo lo que significa el sistema digital y nada más del Estado, pero por usted que usted dice es un brazo operativo, hackers y todo eso, probablemente. La AGETIC es un brazo operativo y es un brazo de coerción y es un brazo... La información es poder. Y ese término se utiliza realmente, y le doy todo, la información es poder. Lo que hace la AGETIC es proporcionar la base de datos a través de los sistemas que ellos manejan a nosotros, a los agentes de inteligencia. En esa época el que tenía acceso era Zúñiga, el mayor Sanginés y un suboficial que le dieron acceso. Entonces, ¿qué hacía yo? Quería saber de vos, digamos, tú Fiaré, colocaba tu número de placa de tu vehículo. Entonces yo sabía dónde has cargado, dónde no has cargado, por dónde te mueves, buscaba tus procesos fiscales, podía ver qué denuncias tienes, podía ver muchas cosas, podía tocar muchas cosas en el ámbito de buscar información. Si para mí el tener tu nombre, tu número, tu fecha de nacimiento y tu número de carnet de identidad, te puedo descubrir la mitad de tu vida. El tener acceso a qué problemas fiscales has tenido, qué tipo de vehículo tienes, dónde cargas combustible, dónde no cargas combustible, si tienes tu visa, acceso a tu dirección de migración. Cuando una persona compra un pasaje en Bolivia en vía aérea, todo se encuentra registrado en el Ministerio de Gobierno y todo está centralizado a través del sistema electrónico que maneja la AGETIC. La AGETIC maneja todos esos sistemas y ellos saben todo de todo el mundo. Es cuestión de que coloquen el nombre y se sabe todo el mundo. Pero peor ahora con el tema de la ciudadanía digital, prácticamente les están entregando las herramientas a las personas, al gobierno. Yo no soy muy de acuerdo con la ciudadanía digital porque veo el peligro que conlleva el manejo de la mala información y me negué a hacer el tema de la ciudadanía digital y no me arrepiento, hasta ahora no tengo y tampoco Capitán, para cerrar esta primera entrevista, ojalá podamos tener en algún otro momento, ya lo vamos a concertar. ¿Usted piensa volver algún día a Bolivia? Mira, querido Tufi, yo sí pienso volver a Bolivia. Es más, yo he sido considerado en calidad de testigo en la resolución de aprehensión del doctor Jorge Bal. Como yo estoy considerado como calidad de testigo en la resolución de aprehensión, le solicito a través de tu programa que la Fiscalía pueda contactarse conmigo a través de mi número de teléfono que producción les podría, yo autorizo que producción otorgue a la Fiscalía para que me puedan citar, notificar y pueda presentarme en las audiencias de manera virtual. No puedo volver y presentarme en una audiencia físicamente por el temor que conlleva incluso las amenazas de muerte que manifestó el José Zúñiga Macías, pero sí puedo entrar en calidad de testigo. Puedo declarar desde cuándo se lo conoció a Fernando Hanna, desde cuándo se lo viene vigilando, a qué líderes de oposición se siguió, qué personas estuvieron infiltradas, cómo se ejecutan las operaciones de manipulación, cómo se hacen los recortes de audio que aparecen en el tema, caso de que ocurrió, por ejemplo, el 2019, y esto la gente puede verificar. Coloquen en el Google, surgen 16 audios de golpe de Estado en Bolivia, hablan de un escenario de golpe de Estado anticipado de Evo Morales con la participación de la embajada norteamericana. Totalmente falso, porque esos audios fueron modificados. ¿Cómo puedo darte fe de eso? Porque el que grabó esos audios fui yo. El que tiene los audios completos soy yo. Y yo puedo mostrar que esos audios fueron recortados en los momentos. Sí son las personas que se manifiestan, pero no son las cosas que ellos dijeron y que la información fue manipulada, al igual que el documental que han presentado unos días. Solo muestran fragmentos que fueron editados y orientados a la manera que ellos quieren que está. Entonces lo que ellos están haciendo es orientar a la población para que piense algo, pero la gente no va a pensar eso. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de orientar a las propuestas? Se maneja trasfondo. Pienso que el trasfondo de orientar así es generar que las personas tengan temor de salir a las calles para luchar por lo que consideran elemental para su vida. ¿Qué se llama eso en manipulación de masas? Obligar a las personas a la subsistencia para evitar que ellos se articulen. Y prácticamente Bolivia dejó de vivir para subsistir y nadie está luchando. Gracias, capitán, por esta entrevista exclusiva. Creo que van a haber muchísimas repercusiones.
creo que bueno, si lo citan a declarar a usted en forma virtual puede aportar elementos en la búsqueda de la verdad. Así que ojalá podamos tener una segunda entrevista, capitán. Le agradezco mucho habernos dado este tiempo y esta entrevista exclusiva con muchas primicias por decir también en términos de datos. Gracias, hasta pronto, capitán.